el año en que Víctor cayó gravemente enfermo. Su primer amor lo dejó. En un arrebato de rabia, se comprometió conmigo, pero por mucho que yo me esforzara, nunca pudo olvidarse de su primer amor. Hasta que años después, volvieron a encontrarse en una reunión de antiguos compañeros. Su primer amor derramó unas lágrimas, y a él se le rompió el corazón por ella. Delante de todo el mundo, se besaron como si no existiera nadie más y me convirtieron en un chiste. Yo solo le pedí una explicación, y él se impacientó. Selena, no es como si te acabaras de enterar hoy de que la amo. Si no lo soportas, entonces rompe conmigo. Me quité el anillo de compromiso y dije, entonces rompamos. Y fue entonces cuando él entró en pánico. Capítulo 1. En la reunión de antiguos alumnos, todos brindaban y bebían, y el ambiente era animado. Los amigos de Víctor fueron los primeros en armar jaleo e insistieron en que bebiéramos un brindis entrelazando los brazos. Pero justo cuando Víctor y yo cruzamos los brazos y estábamos a punto de beber el vino de nuestras copas, la puerta del reservado se abrió. La persona que entró era el primer amor de Víctor, Lily. Capítulo 2. Después de saludar a todos, Lily alzó la vista y miró a Víctor, que estaba sentado enfrente. Víctor, he vuelto. Después de quedarse paralizados unos segundos, todos, sin excepción, dirigieron la mirada hacia mí, y el ambiente se volvió instantáneamente extraño. Uno de los amigos de Víctor soltó una mueca fría. Cuando Víctor estaba gravemente enfermo, rompiste con él en cuanto te dio la gana y no te importó si vivía o moría. ¿Y ahora para qué has vuelto? Como si aquellas palabras la hubieran atravesado. Los ojos de Lily se enrojecieron al instante. Se acercó a Víctor y lo llamó con suavidad. Víctor, ¿todavía estás enfadado conmigo? Víctor apretó con fuerza la copa que tenía en la mano, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. De repente, me atrajo hacia sus brazos y le dijo a Lily, mi esposa sigue aquí sentada. Señorita Lily, no digas esas cosas a la ligera. Lily miró la mano de Víctor apoyada sobre mi hombro, y las lágrimas le brotaron de golpe. Se veía tan frágil y digna de lástima. Sacó la cadena plateada que llevaba al cuello, con un colgante de Buda de jade. En cuanto Víctor vio aquel Buda de jade, sus pupilas se contrajeron de repente. Yo también lo reconocí. Era un recuerdo que le había dejado la madre de Víctor. Lo había llevado pegado al cuerpo desde niño, y ni siquiera se lo quitaba para ducharse. Antes me había preguntado por qué dejó de llevarlo cuando se curó. Así que se lo había regalado a Lily. Lily se quitó el collar y dijo llorando, siento mucho la ruptura de hace 3 años. Pero en aquel momento no tuve elección. Tenía que perseguir mi sueño. Pero, ¿recuerdas lo que dijiste cuando me regalaste este Buda de jade? Dijiste que, por mucho que se torcieran las cosas entre nosotros, mientras yo sacara este Buda de jade, volverías a mi lado. En sus ojos apareció una chispa de esperanza, y con voz temblorosa dijo, Víctor, ahora estoy dispuesta a dejarlo todo y volver a buscarte. ¿Y tú? ¿Todavía estás dispuesto a casarte conmigo? Víctor se quedó mirando fijamente el Buda de jade en la mano de Lily, y la mano que tenía sobre mi hombro se tensó con brutalidad. Fruncí el ceño por el dolor. Al ver que Víctor seguía sin decir nada, Lily pareció completamente destrozada. Se mordió con fuerza el labio tembloroso. Ya sé cuál es tu respuesta. No volveré a molestarte nunca más. Lily dejó el Buda de jade sobre la mesa delante de Víctor. Se dio la vuelta y salió corriendo entre lágrimas. La puerta del reservado se cerró de un golpe, como si hubiera sellado también el aire del exterior. Y toda la habitación se volvió insoportablemente opresiva. Pero al segundo siguiente, Víctor agarró el Buda de jade de la mesa y se levantó de golpe. Una inquietud me atravesó el pecho y lo agarré de la mano. ¿Víctor? Él apretó el Buda de jade dentro del puño y, después de parecer tomar una decisión enorme, fue separando mis dedos uno a uno. Selena, tengo miedo de que le pase algo. Capítulo 3. Víctor salió corriendo detrás de Lily sin volver la cabeza. Los demás tampoco pudieron contenerse y fueron detrás para mirar. Uno de los amigos de Víctor me arrastró con él. Me dijo con urgencia, Selena, ¿por qué no vas corriendo a traerlo de vuelta? Lily es como el demonio interior de Víctor. Delante de ella, pierde completamente el control. Me llevó a rastras hasta el vestíbulo del hotel, y allí, justo en la entrada, vi cómo Víctor tiraba de Lily y la abrazaba. Lily lloraba hecha una magdalena en sus brazos. Víctor, lo sabía, no puedes olvidarme. Vi con mis propios ojos cómo Lily rodeaba con los brazos el cuello de Víctor. Se ponía de puntillas y tomaba la iniciativa de besarlo, y él no la rechazó. Incluso la abrazó por la cintura y le devolvió el beso con una pasión desenfrenada. En el vestíbulo del hotel, otros desconocidos que observaban sacaron los móviles para hacer fotos y grabar vídeos. 2 chicas jóvenes lo comentaban excitadas. Mira, ¿no es Lily, la campeona del mundo? ¡Wow! Su novio es guapísimo. Ah, qué romántico.
Esto parece una escena sacada de un drama. Nadie sabía que yo era la prometida de Víctor. Yo me quedé allí plantada como un chiste, siendo observada por aquellos compañeros que se morían por el chisme. Uno de los amigos de Víctor no pudo soportarlo más y quiso ir a separarlos, pero yo lo detuve. Miré a esas dos personas besándose como si no pudieran separarse, y mi visión comenzó a nublarse. Aunque lo arrastres de vuelta, si su corazón ya no está aquí, ¿de qué sirve? Había amado a Víctor durante 10 años enteros, y una vez me quedé a su lado sin abandonarlo, incluso cuando estaba tan gravemente enfermo que casi se moría, pero en ese momento, de pronto, lo dejé ir. Capítulo 4. Víctor no volvió en toda la noche. Me senté en el sofá de su salón y lo esperé durante toda la madrugada. No fue hasta el mediodía del día siguiente cuando por fin regresó, y además se había cambiado de ropa. Cuando me vio, se quedó quieto un instante. Después, como si no hubiera pasado nada, sonrió y me preguntó, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no me avisaste antes? Pasó por delante de mí con total tranquilidad. Fue hasta la nevera, sacó una botella de agua con gas bien fría, desenroscó la tapa y dio varios tragos largos, acariciando el anillo de compromiso en mi dedo medio. Le pregunté, ¿te acostaste con Lily anoche? Víctor apretó con fuerza la botella de plástico en la mano y giró la cabeza para mirarme. Selena, si tienes algo que decir, dilo de una vez. No andes con rodeos. Miré las marcas de besos en su cuello y sonreí con amargura. En realidad, ya no queda nada que decir. Me quité el anillo de compromiso. Todavía recuerdo la noche en que me lo puse. Estaba tan emocionada que casi no cabía en mí de alegría. Inclinándome, dejé el anillo sobre la mesa de centro. Víctor se acercó a grandes pasos, como si fuera completamente incapaz de ver mi dolor, y señaló el anillo mientras me preguntaba, ¿y esto qué significa? ¿Qué porque anoche estuve con Lily vienes hoy a buscarme pelea a propósito? Selena, no es como si te acabaras de enterar hoy de que la amo. Entonces pudiste hacerte la ciega y quisiste comprometerte conmigo a toda costa. ¿Y ahora por qué ya no lo soportas? Miré a Víctor. Lo que ustedes tuvieron forma parte del pasado, y eso puedo aceptarlo. Pero ahora, tu traición es una infidelidad, y eso no puedo aceptarlo. En su rostro apareció una sonrisa burlona. Está bien, si no lo soportas, entonces rompamos. Selena, ni se te ocurra esperar que yo vaya a calmarte. No tengo esa paciencia. Antes, cada vez que discutíamos, siempre era yo quien daba el primer paso para arreglar las cosas. Por eso se había acostumbrado tanto a decir la palabra romper, como si estuviera convencido de que yo nunca sería capaz de dejarlo de verdad. Justo cuando estábamos atascados en ese enfrentamiento, entró una llamada de Lily. A Víctor le tembló la mano y activó accidentalmente el altavoz. Desde el otro lado, Lily dijo con voz temblorosa y llorosa, Víctor, creo que hay un hombre siguiéndome. ¿Tengo mucho miedo? Víctor se tensó de inmediato. ¿Dónde estás? Envíame tu ubicación. Voy ahora mismo. No me prestó la menor atención mientras hablaba. Ya se había dado la vuelta y se marchaba. Con un golpe seco, la puerta principal se cerró. Una vez más, Víctor me había dejado plantada por Lily, pero lo que él aún no sabía era que esta vez, yo no iba a volver atrás jamás. Capítulo 5. Aquella noche, me emborraché sola en un bar, apoyándome en la pared del baño. Vomité hasta quedar destrozada. Cuando un desconocido empezó a acosarme en el pasillo, Eric apareció de repente. Su figura alta se colocó delante de mí y le dijo al hombre que se largara. El tipo no tuvo más remedio que marcharse, molesto. Eric se giró y me sostuvo cuando me tambaleaba, a punto de caer. ¿De verdad merece la pena destrozarte así por alguien como Víctor? Apoyé el cuerpo en la pared y levanté la vista hacia Eric. Tenía la mandíbula marcada, el puente de la nariz recto y elevado, y él también me estaba mirando desde arriba. Me sorprendí un poco. ¿No estabas en Hong Kong? ¿Por qué volviste de repente al continente? La mirada de Eric era calmada, pero opresiva. Vi el tema en tendencia. Anoche, alguien había subido a internet fotos de Víctor y Lily besándose, y hasta habían llegado a las tendencias. Ahora, toda la red estaba suspirando por ellos como pareja, como si la tercera en discordia hubiera sido yo. Me sentí un poco avergonzada, así que mi ridículo ya llegó hasta Hong Kong. Cuando bajé la cabeza, Eric extendió la mano a tiempo para sostenerla, mirando las puntas de nuestros zapatos, casi tocándose en el suelo. Dije en voz baja, Eric, me arrepiento. En aquel entonces debería haberte hecho caso. Eric y Víctor fueron compañeros míos de instituto. En aquel momento, Eric no estaba de acuerdo con que yo estuviera con Víctor, pero yo no lo escuché, y ahora estaba cosechando las consecuencias de lo que había sembrado. Después de unos segundos de silencio,
Eric de pronto me apretó la cabeza contra su pecho. A través de la chaqueta del traje, podía oír lo rápido que latía su corazón. Su voz, firme y serena, sonó sobre mi cabeza. Todavía no es tarde, Selena. He vuelto al continente especialmente por ti. Capítulo 6. Eric se cambió a nuestra clase en segundo de bachillerato. Antes de que llegara, Víctor era el niño mimado del destino, y todo el mundo lo tenía en un pedestal. Pero después de que Eric apareció, todo cambió. Aunque la familia de Víctor tenía dinero, comparada con la de Eric, seguía siendo como una luciérnaga frente a la luna. Además, Eric también era un estudiante brillante, primero de su curso en todas las asignaturas. Alguien tan arrogante como Víctor simplemente no podía soportar que Eric fuera mejor que él en todo, así que en aquella época los dos eran enemigos irreconciliables. No fue hasta que el ruido del agua en el baño del hotel se detuvo que mis pensamientos fueron saliendo poco a poco de aquellos recuerdos. ¿Por qué Eric había dicho una frase? ¿Quieres vengarte de él? Y por eso vine al hotel con él. Ahora, él ya había terminado de ducharse y estaba a punto de salir. Yo ya estaba casi despejada del alcohol, y empezaba a arrepentirme. Pero justo cuando agarré mi bolso y estaba a punto de irme a escondidas, Eric salió con solo una toalla rodeándole la cintura. Choqué de lleno contra él. El calor de su cuerpo me envolvió de golpe, y me encendió la cara. ¿A dónde vas?, preguntó. Al mismo tiempo, avanzó hacia mí con una presencia opresiva, arrinconándome poco a poco contra la pared. La respiración se me fue tensando en oleadas, y desvié la mirada por instinto, evitando sus ojos mientras decía en voz baja, es que de repente siento que, lo que estamos haciendo así no es muy apropiado. La nuez de Eric subió y bajó. Ninguno de los dos está casado. ¿Qué tiene de inapropiado? De pronto se inclinó hacia mí, y su aliento cálido cayó sobre mi rostro. Selena, sé perfectamente lo que estoy haciendo. Te esperé 6 años enteros. No quiero volver a perderte. Aquella escena me produjo una ilusión confusa, como si hubiera vuelto al año en que nos graduamos del instituto, cuando Eric también me había acorralado así contra la pared de un aula vacía. Selena, me gustas, sé mi novia. En ese momento, las intensas feromonas de su cuerpo parecían invadir cada uno de mis nervios, haciéndome sentir como si caminara entre nubes. Contuve la respiración sin darme cuenta, y hasta el corazón se me agitó, justo cuando su beso estaba a punto de caer. Mi teléfono sonó de repente. Después de quedarme paralizada 2 segundos, aparté un poco a Eric, bajé la cabeza y empecé a buscar el móvil en el bolso con prisas. En la pantalla aparecía, llamada de Víctor. Quise colgar, pero Eric me arrebató el teléfono de un tirón y me hizo un gesto para que guardara silencio. Pulsó aceptar. Víctor gritó al otro lado del teléfono, Selena, ¿qué significa que hayas dejado aquí el anillo de compromiso? Yo todavía no he aceptado romper contigo. Te doy 1 hora para que vuelvas aquí ahora mismo. Con una sonrisa burlona en la comisura de los labios, Eric se llevó el móvil al oído y me miró mientras decía, 1 hora seguramente no será suficiente. Todavía no hemos quedado satisfechos. Si tienes tanta prisa por verla, ven al Hotel Isla Víctor, habitación 1903, y de paso tráeme una caja de preservativos estriados, talla grande. Gracias. Capítulo 7. Víctor llegó muy rápido. Eric le abrió la puerta. En cuanto Víctor vio a Eric con bata y el pelo todavía mojado, le lanzó un puñetazo. Eric tampoco le tuvo ninguna paciencia. Lo agarró del cuello de la ropa y le asestó un puñetazo brutal en la cara. Enseguida le brotó sangre en la comisura de los labios. Los dos se liaron a golpes. Corrí hacia ellos para separarlos. Me puse delante de Eric y le grité a Víctor, ¿te has vuelto loco? Víctor apretó con fuerza las manos que colgaban a sus costados y me miró con incredulidad. Selena, ¿lo estás defendiendo? Señaló a Eric con el dedo, temblando de rabia, y me espetó entre dientes, tú eres mi prometida, y estás defendiendo a otro hombre. Yo remarqué, Víctor, entre nosotros ya se acabó. Víctor me miró con rencor. Selena, ¿quién era la que antes se arrastraba detrás de mí e insistía en casarse conmigo, y ahora dices que se acabó y ya está? Te lo digo yo, ni hablar. Lo que tú digas no cuenta. En cuanto terminó de hablar, vino hacia mí. Me agarró del brazo y empezó a tirarme de él para sacarme a la fuerza. Casi al mismo tiempo, Eric me sujetó la otra muñeca. Su voz también se volvió fría. Selena, mientras tú no quieras, esta noche nadie podrá llevarte. Miré a Víctor, que apretaba los dientes en silencio. Luego miré a Eric, cuyo rostro seguía sereno. Al final, saqué al mismo tiempo los brazos de las manos de ambos. Después me giré hacia Víctor y le dije, vete y no vuelvas a buscarme nunca más. Víctor me miró con una frialdad cortante. Selena, te estoy dando una oportunidad y tú no la quieres, ¿verdad? Bien, esto lo has dicho tú.
así que luego no te arrepientas. Luego lanzó una mirada cargada de odio a Eric, que estaba detrás de mí, como si le dijera, ya te ajustaré las cuentas. Y por último, salió dando un portazo. Dentro de la habitación quedó un silencio de muerte. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Con un tono muy severo, me ordenó, vuelve a casa ahora mismo. Capítulo 8. Eric me llevó a casa. Apenas entré, vi a mi madre sentada en el sofá del salón leyendo. Cuando me vio, cerró el libro boca abajo sobre la mesa de centro. Se quitó las gafas y las dejó encima. Abrió Weibo en su teléfono. Mostró la foto de Víctor y Lily besándose y me la tendió. Explícame qué está pasando. Le confesé, la chica de la foto es el primer amor de Víctor. Han vuelto. Así que, mamá, Víctor y yo hemos roto. La cara de mi madre se enfrió al instante, pero la noticia de su compromiso ya se había extendido por todo el círculo. Selena, ¿es que estás empeñada en hacer que nuestra familia pierda toda la cara? Me disculpé en voz baja, lo siento. Mamá, ella fue tajante. No me importa que haya pasado entre ustedes, pero dentro de medio mes será el banquete por los 80 años de tu abuelo. He invitado a muchísimos invitados. Tienes que lograr que Víctor asista contigo, para que esa tendencia se desmorone por sí sola. Pero, mamá, no hay peros. Me interrumpió mi madre. Después de todos estos años en los que no escatimé en gastos para criarte, deberías saber perfectamente cuál es tu valor. Claro que lo sabía. Ella me sacó del orfanato y me crió como una herramienta para alianzas matrimoniales. Como hija adoptiva de la familia, nunca tuve derecho a decidir nada. La única excepción fue casarme con Víctor. Eso sí fue algo en lo que insistí. Mi madre vio que la familia de Víctor no estaba nada mal y lo permitió. Pero ahora, mi madre se levantó del sofá. Selena, en familias como la nuestra, lo que más importa es la reputación. Así que, comparada con la cara de la familia, tu dignidad no vale absolutamente nada. Cuando pasó junto a mí de camino a la planta de arriba, se detuvo un instante y añadió, aunque te cases con Víctor y luego te divorcies, no puedes permitir que los demás se rían de nuestra familia y digan que a la hija de mi casa la dejaron. Capítulo 9. El banquete por el cumpleaños de mi abuelo se celebró en el salón del hotel. Los enormes ventanales llenaban todo el salón de luz natural, que se mezclaba con el resplandor de las luces interiores y creaba una atmósfera cálida y lujosa. Yo acompañaba a mi madre mientras atendía a los invitados. Alguien la aduló diciendo, he oído que David quedó primero en un concurso de oratoria en el extranjero. A su edad, su futuro será impresionante. David era el hijo biológico de la familia, 10 años menor que yo. Desde pequeño había sido enviado al extranjero para recibir lo que ellos llamaban la mejor educación. A los 5 o 6 años ya podía recitar en inglés con gran fluidez. Al oír a alguien elogiar a David, mi madre sonrió de oreja a oreja. Luego otra persona me preguntó, ¿y cuándo será la boda de Selena? La sonrisa de mi madre se tensó por un instante. Todavía lo estamos hablando. Aquella persona parecía hacerlo a propósito, mencionando justo lo que no debía. Eso decía yo. Víctor y su familia ya están comprometidos desde hace tiempo. Así que las fotos de la tendencia seguro que son falsas. A mi madre se le notó la incomodidad, y se volvió hacia mí para preguntarme, ¿cuándo llega Víctor? Pero antes de que pudiera responder, alguien señaló hacia la entrada. Víctor llegó, y trae acompañante. Era Lily. Víctor la había traído. En un instante, todas las miradas se clavaron en mí al mismo tiempo. Mi madre, aún forzando una sonrisa, en realidad ya estaba apretando los dientes con rabia. Me lanzó una mirada afilada. La mirada de Víctor atravesó la multitud y fue directamente hacia mí. Curvó los labios con una provocación evidente. Estaba haciéndolo a propósito para humillarme, vengándose de aquella noche en que lo eché del hotel. Capítulo 10. Cuando salí del baño, me encontré con Lily en el pasillo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y sonreía con arrogancia. Selena, ¿te sorprende verme aquí esta noche? Sabía que no traía nada bueno, y no tenía ganas de enredarme con ella, pero insistió en cerrarme el paso. Selena, eres solo una hija adoptiva. ¿De qué vas tan orgullosa? Fue como si me hubiera pinchado justo en la herida. Levanté la cabeza de golpe hacia ella. ¿Te lo dijo Víctor? El hecho de que yo fuera adoptada solo lo sabía Víctor. Lily lo admitió sin rodeos. Sí. También me dijo que durante estos años no fuiste más que un consuelo para él en sus momentos de soledad. Ahora que yo he vuelto, ya no vales nada. Se rió con gusto y me ridiculizó. Además, tú no eres más que una hija adoptiva, mientras que yo soy una campeona admirada por todo el mundo. La diferencia de estatus y clase es evidente. ¿Con qué piensas compararte conmigo? Parecía que el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más escaso, dificultando la respiración. Lily y yo nos sostuvimos la mirada sin querer ceder ninguna, hasta que sonó un tono de llamada en la esquina del pasillo.
y enseguida se cortó. Una chica salió de allí con cara de culpabilidad, incómoda y azorada, y pasó junto a nosotras de forma apresurada. Muy pronto, la noticia de que yo era una hija adoptiva se extendió por todo el banquete. A los ojos de esos hijos de familias ricas que nacieron con cuchara de plata en la boca, yo no era distinta de una criada o una sirvienta acogida en la casa de otros. Por eso, fuera donde fuera, la gente me miraba con expresiones extrañas. Capítulo 11. Bajé la cabeza, fingiendo no ver aquellas miradas frías, y caminé deprisa hasta la mesa. Con la mano temblorosa agarré una copa de vino tinto y me la bebí de un trago. Entonces mi móvil vibró. Era un mensaje de Víctor. Selena, te dije que te arrepentirías. Quiero ver si Eric todavía te quiere después de enterarse de que eres una hija adoptiva. Apreté con fuerza el teléfono y busqué rápidamente a Víctor entre la multitud. Lo vi apoyado junto a una mesa, sonriendo mientras alzaba su copa hacia mí y articulaba con los labios: cheers. Apreté los puños y me dispuse a ir hacia él. Por las prisas, no me di cuenta de que detrás de mí venía un camarero con una bandeja, y choqué de lleno con él. El champán de la bandeja se derramó sobre mi vestido, empapando una gran parte de la zona del pecho y dejándome a punto de quedar expuesta. Me cubrí inmediatamente con ambas manos. El camarero se levantó del suelo y no paraba de disculparse. Cada vez se acercaba más gente a mirar. Todos me señalaban y cuchicheaban entre sí. Cada mirada parecía estar viendo un espectáculo. Aquella escena se superpuso en mi mente con los recuerdos de cuando me acosaban de pequeña. Cuando era niña, como era menuda y sufría desnutrición desde hacía tiempo. Los niños mayores del orfanato solían arrinconarme en callejones para abusar de mí. Cuando llovía, me hundían la cara en los charcos y me obligaban a beber agua sucia. También me llenaban los zapatos de piedras y me obligaban a caminar con ellos puestos. Así que, cuando el camarero se acercó para ayudarme a levantarme, me aparté de su mano como un pájaro asustado, retrocediendo aterrada, y al girarme torpemente en medio de aquella confusión, choqué de lleno contra el pecho de Eric. Sin hacer caso a mi forcejeo, me abrazó con fuerza. Su mano cálida se posó en la parte de atrás de mi cabeza, y dijo con dolor en la voz: perdón, llegué demasiado tarde. Capítulo 12. En el momento en que apareció Eric, todos los presentes se quedaron paralizados. Empezaron a cuchichear entre ellos. ¿Ese no es el nieto mayor de Néstor? ¿Qué hace aquí? ¿Néstor? ¿Te refieres a ese Néstor que es considerado una leyenda en el mundo empresarial de Hong Kong? Claro, ese nieto mayor es el heredero designado personalmente por Néstor. ¿Qué, entonces, qué relación tiene con esta hija adoptiva? Bajo la mirada de todos, Eric se quitó la chaqueta del traje y me la puso sobre el pecho. Luego se inclinó y me levantó directamente en brazos. Te saco de aquí. Lo miré agradecida, mientras las lágrimas se deslizaban por las comisuras de mis ojos. Eric me llevó en brazos todo el camino, y justo cuando estábamos a punto de llegar a la puerta, Víctor se abalanzó de repente. Se plantó delante de la salida y le dijo a Eric: bájala. La mirada de Eric se volvió más afilada. ¿Y si no lo hago? Víctor lo amenazó. Entonces no pienses ni por un segundo que vas a salir por esa puerta. Los dos se quedaron enfrentados, y la atmósfera se volvió cada vez más tensa, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, sofocante hasta cortar la respiración. Eric soltó una risa ligera, pero su voz fue helada. ¿Detenerme, tú? Era evidente que no se tomaba en serio la amenaza de Víctor y siguió avanzando. Con cada paso que daba Eric, las manos de Víctor se apretaban un poco más, y la respiración de todos los presentes parecía detenerse con él. Selena. La voz de mi madre surgió de repente detrás de la multitud. Atravesó a la gente y llegó rápidamente hasta quedar frente a Eric y a mí. Como hombre más joven, Eric inclinó ligeramente la cabeza hacia ella con la cortesía de un caballero. En el instante en que sus miradas se cruzaron, mi madre lo entendió todo, y sonrió al decir: Selena ha tenido mala salud desde niña. Cuando la saques, no dejes que el aire la lastime. No importa lo que digan los demás. Selena siempre será hija de nuestra familia. Debes tratarla bien. Eric soltó un leve con una sonrisa elegante curvando sus labios. Al final, fue mi madre quien apartó a Víctor. Eric se me llevó en brazos abiertamente, sin el menor reparo, y al pasar junto a Víctor, incluso giró la cabeza a propósito y le lanzó una mirada llena de desprecio. Capítulo 13. Eric no tenía una residencia fija en el continente. La mayor parte del tiempo se alojaba en las suites del hotel de su familia. Me llevó allí y personalmente me preparó un baño caliente, diciéndome que no pensara en nada y que simplemente me diera un buen baño. También ordenó que compraran ropa nueva de mi talla y la llevaran allí. Cuando salí después de bañarme, Eric ya no estaba en la habitación. Había dejado una nota sobre la mesa de centro.
He salido a ocuparme de unas cosas. Volveré más tarde. Duerme bien. Aquí no vendrá nadie a molestarte. Sabía que quería dejarme espacio para estar sola. En realidad no pensaba dormir. Quería sentarme en el sofá y esperarlo. Pero, apoyada contra el cojín, sin darme cuenta me quedé dormida. Cuando desperté, afuera del ventanal ya estaba completamente oscuro, y solo algunas estrellas dispersas colgaban en el cielo nocturno. Al incorporarme, la manta que me cubría resbaló y cayó al suelo. Me quedé mirando la manta en el suelo, sentada en silencio durante unos segundos. Entonces la voz de Eric sonó detrás de mí. «¿Ya despertaste?» Me sobresalté y me giré apresuradamente, solo para ver a Eric sentado frente al escritorio, con la pantalla del ordenador todavía encendida. Recogí la manta del suelo y le pregunté, «¿Cuándo volviste?» Eric echó un vistazo al reloj de pared. «Hace unas 2 horas. Dormías tan profundamente que no tuve el corazón de despertarte». Me quedé sentada, todavía aturdida, un rato antes de hablar. «Gracias por lo de hoy, pero ya es tarde. Debería volverme». Mientras hablaba, ya había doblado la manta con cuidado y la había dejado ordenadamente sobre el cojín. Al ver que me iba, Eric también se levantó del escritorio con prisa y me detuvo llamándome. «Selena, ¿puedes hacerme un favor?» Capítulo 14. Eric dijo que a su abuelo ya no le quedaba mucho tiempo, y que su único deseo antes de morir era verlo casado legalmente. Esperaba que yo pudiera ayudarlo con eso. Me lo dijo con mucha seriedad. «Sé que esto suena absurdo, pero ahora mismo tú también necesitas a alguien que te ayude a librarte del acoso de Víctor. ¿No es así? Selena, dame 1 año, solo 1 año. Firmaré un acuerdo contigo. Si cuando termine ese año sigues sin poder enamorarte de mí, cooperaré contigo para tramitar el divorcio. Y además te daré 100 millones extra como compensación. Para entonces, podrás tomar ese dinero, liberarte del control de tus padres adoptivos e ir a hacer lo que realmente quieras». Yo no quería aceptar, pero lo que ofrecía era demasiado. Era difícil no sentirse tentada. Además, de verdad necesitaba que él me ayudara a librarme de Víctor, porque de lo contrario también me sería muy difícil darle explicaciones a mi madre. El mismo día en que Eric y yo firmamos el acuerdo, fuimos al registro civil y nos casamos. Como por trabajo yo no podía ausentarme. Eric se llevó el certificado de matrimonio y regresó primero a Hong Kong para cumplir con lo que debía. Quedamos en que, cuando pasara este periodo tan ocupado, yo volvería con él para ver a su abuelo. Capítulo 15. Desde las prácticas hasta ahora, llevaba casi 3 años en la cadena de televisión, y aún así nunca había conseguido que me valoraran de verdad. Por la relación de mi familia, mis superiores eran relativamente amables conmigo, pero las buenas oportunidades nunca me tocaban. Solo me trataban como un adorno bonito. El programa especial de esta noche era algo por lo que había peleado durante mucho tiempo, que había preparado durante mucho tiempo y en lo que había puesto muchísimo esfuerzo antes de por fin terminarlo. Esperaba su emisión con el corazón lleno de ilusión, pero el jefe del departamento me informó de repente de que el programa quedaba suspendido. Dijo que la agenda de Lily había cambiado esta noche y que, al tener un hueco inesperado, había aceptado venir a la cadena para una entrevista exclusiva, y además había pedido expresamente que yo fuera la presentadora. Me ordenó dejar todo lo que tenía entre manos y concentrarme por completo en colaborar con Lily y sacar adelante la retransmisión en directo de esta noche. Capítulo 16. A 1 hora del comienzo del directo, Lily y yo nos encontramos en el camerino. Con un tono estrictamente profesional, le pregunté, «Señorita Lily, ¿le viene bien repasar ahora el guión?» Ella me miró a través del espejo del tocador y sonrió levemente. «Claro». Después de hacer que salieran la maquilladora y el resto del personal, en el camerino solo quedamos las dos, apoyada en el sofá. Dijo, «Pensé que te negarías a entrevistarme». Yo seguía haciendo marcas con seriedad sobre el guión sin siquiera levantar la cabeza. «Ahora mismo eres una figura de enorme actualidad. ¿Por qué iba a rechazar una oportunidad tan buena para destacar?» Era la verdad. Normalmente, cuando se trataba de entrevistar a una figura tan popular, los presentadores de la cadena se peleaban por ello. Nunca me habría tocado a mí. Así que, aunque esta oportunidad viniera de alguien que me caía fatal, seguía teniendo que aprovecharla. Después de hacer la última anotación en el guión, dejé el bolígrafo y le pregunté, «Ya hemos repasado casi todo el texto. ¿Hay algo más que quieras añadir?» Pero Lily respondió algo completamente distinto. «Selena, te he preparado una sorpresa esta noche. Espérala con ganas». Capítulo 17. No fue hasta el tercer bloque de la retransmisión en directo cuando supe a qué se refería Lily con aquella sorpresa. En ese momento, el número de espectadores viendo el directo ya había superado los 4 millones. Siguiendo el guión, pregunté, «Muchos internautas quieren saber si actualmente está soltera». Lily sonrió dulcemente a la cámara y respondió,
no. Reconoció abiertamente su relación con Víctor. Repasó la dulzura de su historia pasada y reafirmó con firmeza que lo amaba. Los comentarios del directo explotaron al instante. ¡Wow! La campeona es increíble. Yo los apoyo. Esto es demasiado romántico. Un primer amor que se reencuentra años después y descubre que todavía sigue profundamente enamorado. ¿Qué clase de drama es este? Que traigan aquí mismo al registro civil. Que se casen ahora mismo, por favor. En el momento de mayor entusiasmo, Lily volvió a hablar. En realidad, él también está hoy aquí. Toda la sala estalló al instante. La gente del público empezó a mirar a todas partes como loca, hasta que la mirada de Lily se posó sobre un asiento de la última fila, y la comisura de sus labios se elevó. Víctor, ¿quieres subir al escenario y estar a mi lado? Seguí la dirección de su mirada y vi a Víctor levantarse de su asiento. Sus ojos se cruzaron con los míos durante unos segundos. Una de sus cejas se arqueó, cargada de una burla que parecía castigarme. Nadie sabía que Víctor estaba allí, en ese instante, aparte de mí. Todo el resto de los presentes mostraba también una expresión de sorpresa. Algunas personas de la cadena sabían que Víctor y yo habíamos estado juntos. Una cosa era mirar el espectáculo en la tendencia de Internet, y otra muy distinta era ver a los tres ahí, en el mismo escenario, en medio de los aplausos entusiastas de todo el público. Víctor subió al escenario sin reparo y abrazó con fuerza a Lily. Solo por ese abrazo, el número de espectadores en directo se disparó hasta los 6 millones, rompiendo el récord de audiencia de la cadena en casi 10 años. Los comentarios se inundaron de un mismo grito: que se besen, que se besen. El director, temiendo que yo fuera a actuar impulsivamente, me recordó de inmediato por el auricular: Selena, no me importa qué tipo de relación tengan ustedes tres, pero ahora mismo tienes que terminar de presentar este programa con profesionalidad y sangre fría, o se considerará un incidente en directo, y la cadena te exigirá responsabilidades después. Mis compañeros, debajo del escenario, también me observaban con expresiones cargadas de significado. También estaba la satisfacción en el rostro de Lily, y esa sensación de venganza placentera en los ojos de Víctor. Era como si todos, sin excepción, estuvieran convencidos de que yo perdería el control, pero yo, en silencio, dejé el guión que tenía en la mano y, igual que el público presente, sonreí y aplaudí mientras decía: que se besen, que se besen. El rostro de Víctor se ensombreció al instante. Capítulo 18. Esta transmisión en directo fue un gran éxito. Todos en la cadena me levantaron el pulgar y elogiaron mi profesionalidad. El director, que normalmente siempre era serio y no sonreía nunca, abrió personalmente una botella de champán para celebrarlo conmigo. Selena, ya te lo dije, tú eres nuestra estrella de la suerte. La audiencia de la transmisión de esta noche rompió el récord de nuestra cadena en casi los últimos 10 años. Prepárate para tu ascenso y tu aumento. Sonreí al recibir el champán que me entregaba el director y dije con modestia: todo ha sido gracias a la cuidadosa formación que me ha dado el director durante estos años. Permítame brindar primero por usted. Al director le encantaba que le hicieran la pelota, y enseguida se puso encantado y perdió la compostura. Pero yo sabía que esos compañeros que me felicitaban de cara, en realidad se reían a mis espaldas de que me hubieran puesto los cuernos. Y el director, que tanto me alababa, no dejaba de ser también un tigre sonriente, pero no importaba. Lo importante era que yo había aprovechado la oportunidad. Después de esta noche, ya no era una presentadora insignificante y desconocida, y por eso, tenía que agradecerle a Lily. Capítulo 19. Hong Kong. La secretaria llamó a la puerta y entró en el estudio, diciendo con respeto: jefe, el jet privado ya está listo y puede despegar en cualquier momento. Eric no dijo nada. Seguía mirando fijamente la retransmisión en directo en la pantalla del televisor. No sabía cuántas veces había repetido la parte en la que Selena aplaudía junto con el público y gritaba: que se besen, que se besen, intentando encontrar una respuesta en cada una de sus miradas y gestos. El hecho de que pudiera enfrentarse con tanta calma a Lily y a Víctor, ¿significaba eso que Víctor ya no era tan importante en su corazón? Al principio, cuando acababa de ver la retransmisión, había temido que Lily pusiera en apuros a Selena y pensó en volar de vuelta para apoyarla, pero ahora parecía que se había preocupado de más. Eric apretó los labios en una sonrisa silenciosa, sacó un cigarrillo de la cajetilla con gesto casual y ordenó: cancela el viaje. Sí, señor. Capítulo 20. Cuando terminé de trabajar y salí del edificio de la cadena de televisión, ya eran más de las 9 de la noche. Víctor apareció de la nada, se abalanzó delante de mí y me agarró para llevarme a rastras. Me costó muchísimo esfuerzo soltarme de él. ¿Qué estás haciendo? Víctor, algo fuera de control, me gritó. Selena, ya basta. Llevo todo este tiempo dándote una salida, a ver si te enteras. Me froté la muñeca.
dolorida por cómo me la había agarrado. Víctor, ¿todavía ahora sigues pensando que solo estoy montándote una rabieta? Víctor se pasó las dos manos por el pelo, irritado. ¿Y si no, qué? Tú me amas tanto que simplemente no puedes dejarme. Sí, lo admito. Siento algo por Lily, y cuando la tengo delante no puedo controlarme, pero nunca pensé en casarme con ella. Me sujetó los hombros con ambas manos, como si estuviera haciéndome una confesión sincera, y dijo: Selena, después de todos estos años viviendo contigo día tras día, ya me he enamorado de ti, aunque seas una hija adoptiva. No me importa, y nunca pensé en cancelar nuestro compromiso, ¿entiendes? Que yo apareciera en ese programa esta noche también fue para darte celos. ¿Quién te manda a seguir enredándote con ese Eric? Me da rabia verlo. Ahora estamos en paz, y además ya te he perdonado. Volvamos. Sí. Incluso dio un paso hacia mí intentando abrazarme, pero yo lo aparté de un empujón con asco. Saqué directamente el certificado de matrimonio del bolso y se lo estampé en la cara. Víctor, estoy casada con Eric. Víctor miró el certificado en mi mano, y su rostro se puso pálido al instante. Sus ojos se abrieron como campanas de bronce, como si se le fueran a salir de las órbitas. Dijo: no lo creo. Lo miré sin palabras. El certificado de matrimonio está aquí. Eric y yo lo registramos. Somos marido y mujer ante la ley. Puedes ir a comprobarlo. O mejor aún, puedo demostrártelo ahora mismo, delante de Víctor. Llamé a Eric. La llamada fue contestada muy rápido. La agradable voz de Eric sonó al otro lado, impregnada de ternura. ¿Terminaste de trabajar? Respondí con un suave y activé el altavoz. Mirando el rostro sombrío de Víctor, le dije en voz baja a la persona al otro lado del teléfono: cariño, te echo de menos. El aire cayó en un silencio absoluto. La mano de Víctor, apretada en un puño, crujió en los nudillos, y al otro lado de la llamada, Eric tomó una respiración profunda casi imperceptible, mientras la nuez de su garganta subía y bajaba una y otra vez. Justo cuando Víctor iba a arrebatarme el teléfono como un loco, el silencioso Eric habló de repente: yo también te echo de menos. Después de colgar, el coche que había pedido llegó justo en ese momento. Pasé por al lado de Víctor. Esta vez, no me detuvo. Subí al coche. El coche arrancó lentamente y poco a poco se alejó. En el retrovisor, vi a Víctor de pie, solo en la noche, con el cuerpo rígido como una piedra, sin moverse durante muchísimo tiempo. Capítulo 21. Por la noche. El tráfico de la ciudad parecía una cinta de luces en movimiento. Los edificios a ambos lados de la calle, bañados por el brillo de los neons, se veían altos y majestuosos. El semáforo de delante se puso en rojo, y los peatones empezaron a cruzar, mirando a los estudiantes que volvían a casa de 2 en 2 y de 3 en 3 sobre el paso de cebra. Recordé el primer día en que conocí a Víctor. También fue al volver de la escuela. Ese año, yo estaba en tercero de secundaria. Después del estudio nocturno, unos maleantes de fuera del colegio me acorralaron en la calle. Entre ellos había uno con el pelo teñido de rubio. Antes había estado conmigo en el mismo orfanato. Me reconoció y me exigió dinero para guardar silencio. Si no se lo daba, iba a contar en la escuela que yo era una hija adoptiva. En ese momento, yo estudiaba en un colegio de élite. Si esos niños ricos y mimados descubrían que era adoptada, seguro que me apartarían de inmediato. Yo quería vivir con un poco de dignidad. No quería volver a los días en que me acosaban. Así que no tuve más remedio que darle el dinero obedientemente. Como vio que era fácil intimidarme, se envalentonó todavía más y empezó a meterme mano. Hasta que Víctor, que justo pasaba por allí, le abrió la cabeza con una pelota de baloncesto. Víctor se quitó los auriculares, mascando chicle mientras decía: ¿varios tíos acosando a una sola chica? ¿No les da vergüenza? Todos esos maleantes conocían a Víctor, porque Víctor era el matón más famoso de esa zona, y no se atrevían a meterse con él. Así que salieron corriendo todos de golpe. Víctor se acercó a mí. ¿Te llamas Selena, no? Lo miré sorprendida. Él sonrió con aire despreocupado. La número 1 de todo el curso en todas las asignaturas. La alumna ejemplar de la que hablan todos los profesores. He oído mucho sobre ti. Yo tiré nerviosamente del borde de mi ropa y no dije nada. Pero él, de pronto, se inclinó, acercó la cara a la mía y sopló una burbuja de chicle. Me llamo Víctor. A partir de ahora, yo te cubro, pero con una condición: de ahora en adelante, me haces todos los deberes. La luz amarillenta de la farola brillaba detrás de Víctor, recortando su sonrisa descarada y rebelde. Supongo que toda chica, a esa edad en la que empiezan a despertar los sentimientos, se enamora del chico guapo, rebelde y peleón. Ese fue mi primer latido confuso del amor.
Víctor también se convirtió en la única persona en la escuela que sabía que yo era adoptada. Después de aquella noche, cada día al salir de clases aparecía puntual en la puerta de mi aula. Me metía los deberes entre los brazos y luego me acompañaba a casa. Nadie volvió a atreverse a molestarme. En aquel entonces, de verdad creía que Víctor era distinto conmigo. Por ejemplo, en los partidos de baloncesto, solo bebía el agua que yo le daba, y hasta me exigía en voz alta que le secara el sudor de la frente. Cuando llovía, se quitaba la chaqueta, la sostenía sobre nuestras cabezas y corría conmigo debajo, hasta que apareció Lily, y todo cambió por completo. Capítulo 22. A las 4 de la madrugada, la vibración del teléfono me despertó, todavía medio dormida. Contesté, hola. Pero la voz de Eric sonó extrañamente clara. Estoy en la puerta de tu casa. Abrí los ojos de golpe y se me fue todo el sueño. Descalza, salté de la cama, aparté la cortina y miré afuera. Había un Maybach aparcado frente a la entrada. Eric, vestido con una gabardina negra, estaba apoyado contra el capó, con una mano sosteniendo el teléfono y la otra un cigarrillo, mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Su risa suave me llegó por la llamada. Ahora ya sé cuál es tu habitación. Apoyé la mano sobre el cristal. Estaba helado. ¿Por qué viniste de repente? La respiración al otro lado del teléfono era ligera. Porque dijiste que me echabas de menos. Lo miré a través de la ventana, sintiéndome un poco culpable, mientras mis dedos arañaban apenas el vidrio. Yo dije eso porque él me interrumpió antes de que terminara. Porque Víctor estaba allí. Lo dijiste a propósito para que él lo oyera. La voz serena de Eric llevaba una calidez que daba una sensación infinita de seguridad. Pero el que yo te eche de menos, eso sí es verdad. Por eso volé aquí de madrugada, solo para verte una vez. En la noche profunda de finales de otoño, sentí como si algo cálido me envolviera el corazón. Yo sabía que estaba preocupado por mí. Eric no llamó a la puerta. Esa misma tarde tenía una reunión importante y tenía que volar de vuelta a Hong Kong. Incluso mucho después de que se marchara, mi corazón seguía sin poder calmarse. Capítulo 23. Las invitaciones de Lily para entrevistas eran famosas por lo difíciles que eran de conseguir, pero como aceptó mi entrevista, mi nombre empezó a sonar por todas partes. Después de eso, muchos famosos se pusieron en contacto con la cadena por iniciativa propia, queriendo reservar entrevistas conmigo. La cadena me ascendió, me subió el sueldo y, aprovechando el impulso, incluso creó especialmente para mí un programa de entrevistas independiente. Como mi estilo de entrevistar tendía a ser incisivo, gustaba mucho a los internautas. Así que, durante medio mes seguido, mi programa quedó primero en audiencia en su franja horaria. Además de romper varios récords, aquellos que antes me despreciaban y se burlaban diciendo que yo había entrado en la cadena por enchufe ahora, cada vez que me veían, tenían que llamarme jefa. Incluso mi madre fue igual. Por primera vez en mi vida, me elogió. Selena, lo has hecho muy bien. En el futuro, también debes darle prestigio a la familia. Recuérdalo. Esas mismas palabras me las dijo el día en que me adoptó. Ese año yo tenía solo 6 años. Ella llegó al orfanato vestida con gran elegancia, escogiendo únicamente niñas. Yo ya había soportado demasiado tiempo los días de acoso, así que hice todo lo posible por mostrarme delante de ella, con la esperanza de llamar su atención. Después, realmente me eligió a mí. Esa fue la primera vez en mi vida que monté en un Mercedes. Me senté con muchísimo cuidado pegada al borde, por miedo a ensuciar el asiento. Ella me acarició la cabeza y preguntó, ¿sabes por qué te elegí a ti? Negué con la cabeza, porque tu mirada es distinta a la de las demás. Tiene determinación. Me apretó la mano con suavidad. A partir de hoy, te llamarás Selena. Como hija de mi familia, debes recordar siempre que, en el futuro, todo lo que hagas debe beneficiar a la familia y darle prestigio a esta casa. ¿Lo entiendes? Después de llegar a la casa de mi madre adoptiva, viví cada día como si caminara sobre hielo fino. Temía que, si hacía algo mal, me devolvieran al orfanato. Tenía que sacar el primer puesto en todas las materias. Tenía que hacerlo todo mejor que los demás. Solo así podía obtener un poquito de reconocimiento de mi madre. Todos estos años, he vivido con mucha dureza. Después de llevar puesta esa máscara durante tanto tiempo, hacía mucho que había olvidado lo que significaba resistirse. Así que, cuando fui por primera vez a casa de Eric con él, me sentí atraída al instante por la dulzura de su madre. Capítulo 24. Sobre la mesa del comedor había toda clase de manjares. Cada plato había sido preparado con esmero, con un color, un aroma y un sabor exquisitos, capaces de abrirle el apetito a cualquiera. Era la primera vez que alguien me servía comida en mi plato. La madre de Eric no dejaba de sonreírme. Selena, como es tu primera vez en casa, no sabía que te gusta comer.
así que le dije a la cocina que improvisara un poco. La próxima vez que vengas, asegúrate de decírselo antes a la tía. Ah, no, así no. Díselo a mamá. Mientras hablaba, incluso le lanzó una mirada a Eric, como si lo estuviera regañando por no haber avisado con antelación de algo tan importante como haberse casado. Eric colocó en mi plato el filete que acababa de cortar y dijo en tono de broma, a ella le encanta estar encima de todo. Ya te acostumbrarás. Yo sonreí un poco, algo incómoda, y le dije, toda la comida está deliciosa. Me gusta muchísimo. La madre de Erika sintió encantada. Eso está bien. Come más. Incluso me tocó el brazo y frunció el ceño. Mira esos bracitos. Qué delgada estás. A partir de ahora, mamá tiene que alimentarte bien. El padre de Eric estuvo todo el tiempo a un lado, sonriendo con amabilidad. No hablaba mucho, pero cada vez que miraba a la madre de Eric, sus ojos estaban llenos de cariño y amor. La madre de Eric, de vez en cuando, le hacía pequeños mimos y pucheros, como si siguiera siendo una jovencita. Con una sola comida bastaba para darse cuenta de que, aunque ya estaban en la mediana edad, en esa etapa en que las parejas supuestamente empiezan a encontrar defectos en el otro, ellos seguían amándose como al principio. De pronto, sentí un poco de envidia de Eric. El ambiente de su familia era completamente distinto del que yo siempre había imaginado en una gran familia rica. Me gustaba cada una de las personas de esa casa, y me sentía muy agradecida de que ninguna de ellas me despreciara por ser una hija adoptiva. Capítulo 25. Después de cenar, fui a la terraza del tercer piso a tomar el aire. Como esa noche había bebido un poco de vino tinto, tenía la cabeza algo mareada, así que pensé en despejarme un poco allí. Eric se acercó con una fuente de fruta y me llamó para que comiera. Me apresuré a hacerle un gesto con la mano y me froté el estómago. De verdad no puedo comer ni un bocado más. Estoy demasiado llena. Todo es culpa de la cocina de tu casa por cocinar tan bien. Eric no pudo contener la risa. Si te gusta tanto, entonces en el futuro haré que vengan a nuestra casa y cocinen especialmente para ti. Me negué. No, entonces acabaría gorda como un cerdo. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí un poco. Nuestra casa. Esa expresión era demasiado íntima. Eric y yo solo teníamos un matrimonio por acuerdo. Hablar del futuro resultaba demasiado difuso. El ambiente se volvió un poco incómodo, de una manera sutil. Me froté la nariz, notando las mejillas un poco calientes. Eric bajó la mirada, con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de los labios. Justo entonces sonó mi teléfono. Era uno de los amigos de Víctor. Eric notó mi vacilación, así que buscó una excusa y se fue. No contesté hasta que se hubo alejado bastante. Al otro lado, el amigo de Víctor dijo, Selena, ¿dónde estás? ¿Puedes venir al hospital a ver a Víctor ahora mismo? Pregunté, ¿al hospital? Él explicó con ansiedad. Sí, la antigua enfermedad de Víctor ha vuelto a aparecer. Lleva ya una semana ingresado y está muy mal por todos los años que han compartido. ¿Podrías venir a verlo? Víctor tenía una enfermedad del corazón. Hace 3 años, cuando estaba rompiendo con Lily, ya había sufrido una recaída. En aquel entonces, Lily insistió en seguir a su entrenador, aunque sabía perfectamente que aquel hombre tenía malas intenciones con ella, pero por alcanzar el éxito, estaba dispuesta. Víctor no se lo permitió. Lily soltó directamente una ruptura y se fue. Fui yo quien se quedó a su lado durante ese periodo, cuidándolo al pie de la cama del hospital hasta que se recuperó. Después de recibir el alta, Víctor aceptó los arreglos de su familia y accedió a comprometerse conmigo. Hubo un tiempo en que fuimos felices. Buscaba todo tipo de maneras de hacerme feliz, y en cada festividad me preparaba regalos, y yo le tejía con mis propias manos bufandas horriblemente feas, y le hacía galletas que no salían demasiado ricas. Pero en cuanto Lily volvió, se olvidó de todo, igual que cuando acababa de conocerla, por una sola frase de Lily diciendo que yo no le gustaba. Él enseguida se distanció de mí y se volvió frío conmigo. No quería repetir la misma historia. Levantando un poco la cabeza, me quedé de pie bajo el viento y dije al teléfono, entre él y yo ya no queda ningún vínculo, así que no voy a ir. Le di a Víctor incontables oportunidades. Fue él quien no las quiso. Capítulo 26. Al día siguiente, acompañé a Erika a la villa en la colina para visitar al abuelo. Antes me había dicho que el médico aseguraba que el abuelo estaba gravemente enfermo, y que, en vez de mantenerlo ingresado, era mejor llevarlo a casa y cumplir el último deseo del anciano. Pero de camino hacia allí, no dejaba de sentir que el señor Geu y la señora Geu tenían expresiones un poco raras. Cada vez que preguntaba por el estado del abuelo, vacilaban, se trababan al hablar y evitaban mirarme a los ojos. Incluso Eric, que iba conduciendo, cambiaba de tema a propósito una y otra vez. Al principio no entendía qué pasaba, solo tenía la sensación de que estaba pensando demasiado.
hasta que vi en la papelera del cuarto del abuelo un envoltorio de hamburguesa, medio vaso de té con leche sin terminar y migas de patatas fritas sobre la sábana. Nada de eso parecía encajar con el pequeño anciano que tenía delante, acostado en la cama, con aspecto de estar muy delicado. Entonces, ¿en qué parte exactamente estaba el problema? Eric se sentó junto a la cama, tomó la mano llena de arrugas del abuelo y dijo en voz baja: «Abuelo, he traído a Selena para que te vea». El pequeño anciano emitió unos sonidos por la nariz, con las cejas tan fruncidas como si estuviera sufriendo muchísimo, pero en realidad tenía la cara bien sonrosada. «Ah, mi nieta política ha venido». La voz del pequeño anciano tembló mientras estiraba la mano hacia mí. La madre de Eric me dio un empujoncito. «Ve, el abuelo te está buscando». Eric me llevó hasta la cama, colocó mi mano dentro de la mano del abuelo y dijo: «Tu nieta política está aquí». La mano del abuelo estaba incluso más caliente que la mía, casi ardía. Con voz temblorosa, dijo muchas cosas. Me pidió que viviera bien con Eric. Dijo que Eric era un hombre en quien valía la pena confiar. Y hasta comentó que si antes de morir podía llegar a abrazar a un bisnieto, entonces ya no tendría ningún arrepentimiento. Casi pensé que estaba viendo mal. Me pareció que, al mencionar eso de abrazar a un bisnieto, el abuelo le pellizcó la mano a Eric. Le dije unas cuantas palabras de consuelo al abuelo y le pedí que cuidara su salud. Los padres de Eric permanecían a un lado, con la mirada baja y el rostro impasible. Al final, el abuelo pidió a la madre de Eric que trajera el brazalete de jade heredado de la familia e insistió en ponérmelo él mismo. Además dijo: «Este brazalete de jade, cuando tu abuela aún vivía, lo llevó a bendecir a un templo. Una vez que te lo pongas, no puedes quitártelo, o traerá mala suerte». Asentí y acepté, fingiendo no darme cuenta. Vi a Eric levantarle secretamente el pulgar al abuelo. Así que toda esa familia estaba llena de grandes actores. ¿Quién podría relacionar a ese anciano de cabello blanco, que parecía un chiquillo travieso, con aquel magnate que en su día había dominado el mundo de los negocios? Pero no desenmascaré a Eric, y ni siquiera sabría decir por qué. Capítulo 27. Después de volver de Hong Kong, me mantuve ocupada con el trabajo. No le conté a mi familia lo del certificado de matrimonio. Mi madre mencionó varias veces que quería conocer a la familia de Eric, pero yo siempre logré quitármelo de encima. Las razones no eran más que Eric estaba ocupado. El abuelo no estaba bien de salud y cosas por el estilo. Como la familia de Eric no era igual que la de Víctor, la actitud de mi madre también era distinta. La familia de Eric pertenecía a la vieja élite. Ella tenía pánico de perder este matrimonio y no poder allanar el camino para el futuro de mi hermano menor. Así que terminó soportándomelo todo. Eric de vez en cuando me acompañaba a comer a casa. Trataba a mi madre con mucho respeto. Cada vez que iba, llevaba regalos caros para mostrar consideración y buenos modales. Pero durante la comida, entre líneas, también le recordaba indirectamente que debía tratarme con más respeto. Capítulo 28. Desde que rompí con Víctor, mi carrera también empezó a ir cada vez mejor. El director elogió mi programa una y otra vez en las reuniones, diciendo que estaba muy bien hecho, que mi estilo de entrevista era único y que yo era la garantía de audiencia de la cadena. En apenas 3 meses, me convertí en la principal presentadora de la televisión. En cambio, Lily se vio de pronto envuelta en un escándalo sexual. En las filtraciones había un video de ella besándose con su entrenador dentro de un coche, y también fotos suyas entrando y saliendo de hoteles con ciertos hombres. Las pruebas eran irrefutables. Al parecer, había ofendido a la esposa de algún pez gordo, y aquella mujer decidió intervenir para darle una lección. Antiguas compañeras de equipo también salieron a desenmascararla, diciendo que en aquel entonces Lily se había acostado con el entrenador para arrebatarle a otra persona la oportunidad de ir al extranjero a competir. Durante un tiempo, toda la opinión en Internet se volvió completamente en su contra. La reputación de Lily quedó completamente destruida. Escuché que fue a buscar a Víctor, pero Víctor seguía recuperándose en casa, y su familia ni siquiera le permitía acercarse. La carrera de la que tan orgullosa se sentía quedó completamente arruinada. Y además, como Víctor se negaba a verla, ella decidió que yo era quien lo había estado manipulando todo desde las sombras. Estaba dispuesta a destruirse a sí misma con tal de arrastrarme con ella. Capítulo 29. La cadena celebró su 50 aniversario. El salón del banquete estaba resplandeciente de luces y abarrotado de gente. El director me empujó al escenario y me pidió que compartiera algo de mi experiencia haciendo programas. Como me era imposible rechazar tanto entusiasmo, no me quedó más remedio que armarme de valor y subir. Todo el recinto fue quedándose en silencio poco a poco, y todas las miradas se concentraron en mí. Apreté el micrófono, respiré hondo y dije muchas palabras sinceras. Al final, concluí:
Creo que las entrevistas en los medios pueden servir para educar e inspirar al público. Los expertos o profesionales pueden compartir su experiencia, sus opiniones y sus conocimientos, ayudando a que la gente comprenda mejor determinados ámbitos o problemas, logrando así un beneficio mutuo. Un aplauso atronador estalló bajo el escenario. Justo cuando estaba a punto de inclinarme para despedirme, Lily empujó de repente las puertas del salón y entró de golpe. Me señaló en el escenario y gritó: «Tú, una amante que se dedica a seducir a los novios de otras y aprovecharse cuando están vulnerables. ¿Qué derecho tienes a plantarte ahí arriba y hablar? ¿Es que quieres que todo el mundo aprenda de ti a ser una amante?». Todo el salón quedó en silencio. Algunos periodistas de otros medios del mismo sector sacaron enseguida los teléfonos para grabar, temiendo que la cadena perdiera prestigio. El director ordenó inmediatamente que llamaran a seguridad, pero Lily parecía poseída, sin hacer caso a quienes intentaban detenerla. Avanzó directamente hacia el escenario. Cuando llegó frente a mí, me señaló la nariz y dijo: «Selena, ya te gustaba Víctor cuando él y yo estábamos saliendo. No creas que no lo sabía. Te pasaste todos estos años agazapada a su lado, esperando tu momento, y en cuanto discutimos, saltaste enseguida a seducirlo, consiguiendo que rompiera conmigo y se comprometiera contigo. Pero lo que no imaginabas era que Víctor jamás me olvidó en todos estos años. Así que en cuanto volví, te dejó de inmediato y volvió conmigo. Me odiaste por eso. Así que utilizaste tus recursos mediáticos para difamarme maliciosamente en Internet. Incluso inventaste hechos y manipulaste imágenes. Todo para hundirme y conseguir que Víctor volviera a tu lado. ¿Qué corazón tan perverso tienes?». Como una loca, me agarró de la mano y señaló a la gente que estaba bajo el escenario mientras gritaba: «¿De verdad alguien con una conducta tan repugnante y un corazón tan sucio merece su admiración?». De pronto, la puerta lateral del salón se abrió. Víctor entró en una silla de ruedas, empujado por un miembro del personal. Todos, instintivamente, le abrieron paso. Víctor se detuvo en el centro, frente al escenario, y mirando a Lily, que estaba fuera de sí allí arriba, dijo: «Lily, ¿ya has terminado de hacer el ridículo?». Lily llevaba muchísimo tiempo sin ver a Víctor. En ese momento, al verlo, fue como si hubiera encontrado un salvavidas. Bajó corriendo del escenario. Se arrodilló frente a la silla de ruedas. Se aferró al brazo de Víctor y lloriqueó: «Víctor, por fin has venido. Todos se han puesto de acuerdo para acosarme. Esta vez tienes que ayudarme». Pero Víctor se la quitó de encima de un tirón, tomada completamente por sorpresa. Lily cayó sentada al suelo. «Víctor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú también me tratas así?». La manera en que Víctor la miró ya no contenía la nostalgia de antes, sino solo asco. «Lily, nunca imaginé que fueras esta clase de persona». Después de eso, dejó de hacerle caso y, en cambio, habló con franqueza a todos los presentes. «Es cierto que Lily y yo tuvimos una relación, y que en aquel tiempo la amé muchísimo, pero cuando yo estaba gravemente enfermo, ella me dejó sin piedad. Durante ese periodo yo estaba hundido en la desesperación, y fue Selena quien estuvo a mi lado todo el tiempo, cuidándome. Más tarde, cuando me recuperé, nos comprometimos, pero yo no supe valorar lo que tenía. Cuando Lily volvió a buscarme, no fui capaz de controlarme y terminé rompiéndole el corazón a Selena. Solo después de que rompimos me di cuenta, demasiado tarde, de que en realidad ya me había enamorado de ella hacía mucho tiempo. Lo que sentía por Lily era una obsesión del pasado, mezclada con demasiada incapacidad para dejarlo ir. Pero lo que sentía por Selena era un amor que fue creciendo con el tiempo sin que yo me diera cuenta, hasta que la perdí y solo entonces me arrepentí. Hoy he venido aquí para aclarar una cosa ante todos: Selena no es la tercera en discordia. Fue Lily quien, sabiendo perfectamente que Selena y yo ya estábamos comprometidos, aún así decidió seducirme. De principio a fin, Selena fue inocente, y espero que todos dejen de malinterpretarla». Al oír a Víctor decir aquello, Lily lo miró con incredulidad y perdió por completo la razón, gritando: «Víctor, ¿qué clase de hechizo te ha echado Selena? ¿Estás loco? La persona a la que amas claramente soy yo. Entonces, ¿por qué le estás defendiendo a ella?». La seguridad llegó a tiempo, sujetó a Lily, que pataleaba y manoteaba, y se la llevó a la fuerza, poniendo por fin a aquella farsa absurda. Al final, Víctor se disculpó con todos. «Por motivos personales, he causado molestias a todos. Lo siento. También espero que nadie vuelva a molestar a Selena por este asunto». Después de decir eso, pidió que se lo llevaran. Y yo, de principio a fin, permanecí inmóvil sobre el escenario, observándolo todo sin la menor sorpresa, porque Víctor era alguien a quien yo misma había hecho venir, y también sabía desde el principio que Lily vendría a montar un escándalo. Capítulo 30. La celebración del aniversario de la cadena era solo por invitación. No podía entrar cualquiera.
Lily encontró a una empleada de la cadena y quiso comprarle una invitación por un precio muy alto. La empleada me contó la noticia. Fui yo quien le pidió que le vendiera la invitación a Lily. Yo había adivinado que vendría a montar un escándalo. Así que fui antes a casa de Víctor y lo busqué. Para ser sincera, después de varios meses sin verlo, cuando volví a encontrarme con él, Víctor estaba tan delgado que parecía otra persona. Y eso de verdad me sobresaltó. Él también se sorprendió mucho de que yo hubiera ido a verlo. Por él supe que esta vez su enfermedad cardíaca había recaído mucho más gravemente que la anterior, y que había estado a punto de morir en la mesa de operaciones. Me dijo, cuando has muerto una vez, de repente hay muchas cosas que empiezas a comprender. Se sacó del cuello un amuleto de bendición y me lo enseñó, profundamente conmovido. Me lo regalaste cuando estaba ingresado hace 3 años. Esta vez, solo logré aguantar gracias a esto. Miré el amuleto, y se me encogió el corazón. Aquel amuleto lo había ido a pedir sinceramente por él al templo, postrándome una vez cada 3 escalones mientras subía varios cientos de escalones, hasta hacerme varias ampollas en las rodillas. Víctor tenía los ojos rojos y dijo con emoción, en aquel momento de verdad no lo sabía. Selena, no sabía que lo habías conseguido para mí de esa manera. Si mi abuela no hubiera ido a rezar por mí y no se hubiera enterado por casualidad, todavía seguiría sin saberlo. Selena, lo siento, fallé a tus sentimientos. Aunque ya había dejado atrás el pasado y había soltado a Víctor, cuando se sacaban esos temas, inevitablemente seguía doliendo. Víctor dijo con la voz entrecortada, te pido perdón por todo lo que hice antes. Selena, ¿puedes perdonarme? Sorbiendo por la nariz, calmé un poco mis emociones. Víctor, hay daños que no se pueden reparar con un simple perdón. Te quise durante 10 años enteros. Probé toda la alegría, la rabia, la tristeza y la felicidad que eso traía consigo. Aunque tú y yo termináramos separados, nunca me arrepentí, porque todos tienen que pagar el precio de sus elecciones. Yo te elegí, y que me hirieras fue cosa mía. Pero Lily es diferente. Ella vino a herirme por tu culpa. Eso no era algo que yo tuviera que soportar. Si de verdad sientes que me fallaste, entonces resuelve tú mismo este problema y haz que desaparezca por completo de mi vida. Así que Víctor apareciera esta noche era algo esperado y, al mismo tiempo, inesperado. En realidad, aunque Víctor no hubiera salido hoy a aclarar las cosas por mí, yo todavía tenía un plan B. Me había costado demasiado aguantar hasta hoy y llegar a donde estaba. No iba a permitir que Lily me destruyera. Capítulo 31. Al mismo tiempo, el Maybach estaba aparcado en la calle frente a la cadena de televisión. Eric estaba sentado en el asiento trasero, bebiéndote tranquilamente mientras hojeaba el ejemplar de cuentos de Andersen que tenía en las manos. En el asiento de al lado había un ramo de rosas Juliet. Estaba esperando a que Selena saliera para dárselo. Justo cuando estaba leyendo con gran interés, el conductor miró hacia la entrada de la cadena y dijo, a Lily la echaron. Eric lanzó una mirada por la ventanilla y sonrió todavía con más agrado. Haz que alguien la vigile. No dejes que vuelva a aparecer delante de la señorita Selena. El conductor sonrió y dijo, la señorita Selena jamás imaginaría que fue usted quien hizo que aquella empleada le pasara la información. Desde que Eric vio el escándalo de Lily, había tenido gente vigilándola. Después de enterarse de que Víctor la había rechazado, estuvo seguro de que Lily acabaría desesperándose y achacándolo todo a Selena. Aquella empleada, en un principio, solo había aceptado dinero y vendido la invitación. Fue Eric quien ofreció 3 veces más y le hizo tomar la iniciativa de pasarle la noticia a Selena. El conductor preguntó, pero, joven maestro, ¿por qué no resolvió directamente lo de Lily? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Eric cerró el libro. Porque conozco a Selena. Es tan orgullosa que seguro que no querría que yo interviniera. Quien ató la campana debe ser quien la desate. La raíz para resolver el problema de Lily estaba en Víctor. Su Selena entendía esa verdad incluso mejor que él. En vez de dejar a su lado una bomba que podía explotar en cualquier momento, era mejor detonarla de forma deliberada. Además, él entendía perfectamente por qué Selena había hecho todo esto. Después de esta noche, su notoriedad subiría aún más, y además quedaría situada en la más alta superioridad moral, ganando a la vez prestigio y beneficios. Su Selena era muy hábil utilizando a los medios y a la opinión pública. Era más inteligente de lo que él había imaginado, y también más hábil. Capítulo 32. Después de que terminó el evento del aniversario de la cadena, salí del edificio y vi a Eric de pie junto al Maybach, sosteniendo un ramo de rosas. Caminó hacia mí y, sonriendo, me entregó las flores. Tomé el ramo y lo acerqué a mi nariz para olerlo. Huele muy bien. Gracias. Me encanta. La gente que pasaba cerca no pudo evitar girarse a mirar. Ese no es el príncipe heredero Eric, el legendario magnate del círculo de la alta sociedad de Hong Kong. Madre mía,
¿Está cortejando a Selena? ¡Wow! En persona se ve todavía más guapo que en la tele. Bajo la mirada de todos, Eric extendió el brazo y me rodeó los hombros. Luego me abrió personalmente la puerta del coche. Hice que reservaran un restaurante. Vamos, iremos a celebrar tu éxito. Sonreí y dije, vale. Capítulo 33. Más tarde, Víctor se fue al extranjero con su familia para tratarse. Antes de irse, le pidió a uno de sus amigos que me entregara aquel Buda de jade, diciendo que lo tomara como una devolución del amuleto de protección que yo le había dado, para que cada uno conservara algo con lo que recordar al otro, pero me negué a aceptarlo. En cuanto a Lily, fue como si se hubiera evaporado del mundo, sin que volviera a saberse nada de ella, hasta que muchos años después, por casualidad, oí a alguien hablar de ella. Decían que Lily no había sido capaz de aceptar la diferencia entre sus fantasías y la realidad, y que al final se había vuelto loca y la habían ingresado en un hospital psiquiátrico. Y después, mucho después, lo que había empezado como un matrimonio fingido entre Eric y yo terminó volviéndose real. El día que se casó conmigo, el abuelo estaba sentado abajo, radiante y lleno de vida, tocándose la nariz. Eric soltó una risa baja junto a mi oído. Mira lo afortunada que eres para tu marido. La enfermedad del abuelo casi se curó gracias a tu buena estrella.